Amigos, bienvenidos a otro episodio de Vínculo Político, donde cada semana hacemos un análisis de la realidad más importante a nivel nacional e internacional. Yo soy Iván Carreño y tengo el gusto y el honor de estar con mi tocayo, Javier. Muy bien, Iván Carreño, acá listos para hablar del tema más importante que también obviamente trascendió a nivel nacional. Para el que no lo saben, mi tocayo es politólogo, entonces también nos va a dar un punto de vista bastante interesante. Yo voy a empezar diciendo el tema, que es un tema escabroso, mi tocayo, que fue el hecho de que los militares atacaron a jóvenes en Tamaulipas, y esto es grave, bastante grave, porque los hechos se dieron en una cuestión pues bastante confusa, hace decir de los militares, porque vieron una camioneta sin placas corriendo y hasta que se frenó cuando chocó, incluso aceleró más cuando vio a los militares y escucharon un estruendo, y esto por alguna razón desató la descarga de los militares hacia esta camioneta. Y pues resulta que en la camioneta iban 7 jóvenes, de los cuales 5 resultaron muertos, un lesionado y uno ileso. Se habla también en la relatoría de hechos de que hubo testigos que vieron a los militares con personas boca abajo y con disparos en la nuca, ¿no? Entonces se habla básicamente de una ejecución de parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, y esto es bastante delicado, porque muchos salieron a decir que ellos tenían la culpa, que pudieron haber sido sicarios, que los militares no sabían, pero el hecho es que estos jóvenes no estaban armados, iban saliendo de un antro, la camioneta tiene 20 impactos de bala, yo creo que cualquiera hubiera acelerado, no hubiera frenado, y pues desgraciadamente pasó esto, que escaló hacia los familiares, porque los familiares, los militares, al querer retirar esta camioneta, los familiares se enfrentaron a golpes y a palabras con los militares accionaron sus armas, aunque al suelo y al aire. Sí se ve, hay un video ahí, se ve que una conducta bastante hostil hacia los militares y de los militares hacia los civiles. En esta cuestión hay que ser muy claros, no es que nosotros estemos en contra de los militares, pero creo que tú y yo, Tocayo, lo hemos comentado varias veces. Los militares no tienen por qué tener funciones de policía, no tienen por qué tener funciones de seguridad pública. Si bien el proyecto de Andrés Manuel de la Guardia Nacional básicamente es la militarización, es algo a lo que yo creo que sí debemos oponernos, es algo a que no debemos acostumbrarnos, y mucho menos defender el hecho de que los militares puedan ejecutar a las personas de esa forma, ni a disparar sin básicamente ninguna agresión, ¿no? Tal vez hubiera sido diferente si hubieran sido sicarios, si hubiera habido un enfrentamiento, es diferente, pero una cuestión sin previa agresión, la verdad es que considero que los militares, como en muchos otros casos, deben ser juzgados. E insisto, no estamos en contra de los militares, pero los militares que ejecutan sus órdenes, como en varias masacres que se han registrado a lo largo de la historia de México, deben de ser juzgados, perseguidos y encarcelados. Yo sé que Andrés Manuel ya lo dijo, que va a ser investigado, pero la verdad es que si no han castigado a los militares como debe de ser por los hechos, que se tiene bastante información ocurrida, por el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, que también se ha estado haciendo de la vista gorda con esta cuestión, o durante la Guerra Sucia tampoco se ha tocado el tema militar, pues dudo mucho que en este caso vaya a haber una repercusión para los militares. Del lado de los militares, entiendo que en el furor de la batalla pueden exacerbarse los ánimos, pueden cometer o atropellar ciertos derechos, porque pues es difícil seguramente que alguien te está apuntando con un arma. Sin embargo, en el video podemos ver que cuando están peleando con los familiares nadie le está apuntando con un arma, sí hubo golpes, y por eso es que no es lo mismo la fuerza civil que la fuerza castrense. Entonces insisto, los militares no deben de estar en las calles, ya sea con Obrador, ya sea con Calderón, ya sea con quien sea. En ese sentido, mi postura es que los militares no deben de hacer funciones de policía. Mi tocayo, ¿tú cómo ves esta cuestión? Es que no ha habido reformas al interior del ejército para que se les dé la función civil de derechos humanos y se les enseña que debe haber un proceso previo antes de disparar. Porque está bien, estoy consciente del discurso político que las fuerzas de seguridad pública federales eran un desastre, que la Policía Federal con sus 36,000 elementos no servía para nada, y ya vimos que en el juicio de Genaro García Luna pues estaban al servicio del cártel de Sinaloa en complicidad con su jefe máximo, que era
Felipe Calderón y el secretario en funciones de la Seguridad Pública, Genaro García Luna. Pero bueno, también ya tuvimos 2 sexenios y tuvimos 4 del presidente López Obrador, para que si vamos a tener a los militares en funciones de seguridad pública, que sin duda hacen falta en este país, porque las policías estatales y municipales no dan ni una, o sea, prácticamente la gran mayoría de la injusticia que se vive en este país en términos de seguridad pública es por la deficiente seguridad que se tiene de los órganos locales y los estatales. Pues vamos a ser francos dentro del análisis político. Órale, pues, la única institución que tiene la capacidad de juego, la disciplina y la estructura a nivel nacional para dar seguridad van a ser los militares, que de facto los militares ya tienen el control de la Guardia Nacional y la mayoría de los elementos que lo conforman son del índole de la Marina y del Ejército. Pues vamos a hacer los cambios necesarios para que se les enseñe a los militares las funciones de seguridad pública que hace cualquier policía en cualquier parte, en donde digamos que tiene una respetabilidad la función policíaca y de seguridad. Número 1, de que tú no disparas y no te disparan. Número 2, que hay derechos humanos, que aunque sean delincuentes, que aunque cometieron algún delito, tienen que llevar un debido juicio y hay presunción de inocencia y se tiene que hacer una detención, y que si va a haber castigo, que lo hagan en vida, ¿no? Esa debería ser la función de los policías para en términos de seguridad. Y yo no voy a discutir si la capacidad de fuego, que los narcos están bien armados, que está bien, no voy a pelear esa situación, pero ¿por qué no hacemos ya reformas políticas, jurídicas y sobre todo del ámbito administrativo, para que ya, si el ejército se va a quedar en la política de seguridad, pues ya vamos a preparar a estas generaciones que vienen y los que ya están actuando, de que entiendan que tienen que hacer ciertos prototipos de seguridad, porque lamentablemente una realidad es que también la población cuando se va al ejército se sienten desprotegidos, porque sí ha pasado muchos estudios y reportajes que te mencionan de que la gente prefiere al ejército porque inhibe la intencionalidad de los grupos del crimen organizado. Y ojo, no estoy dejando a un lado que el ejército también tiene sus vínculos con el crimen organizado, que comandantes, coroneles y jefes militares a nivel regional tienen vinculación, pero una realidad que también el ejército tiene esa capacidad de disuasión para los grupos de crimen organizado que han diversificado la forma de extorsión, la forma de secuestro, la forma de trata de personas, la cuestión de el renteo a los negocios. Entonces, pues ya tenemos que haber un cambio, y yo debo hacer una crítica bien fuerte al gobierno de López Obrador, pero en específico a la encargada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sacó una declaración por parte de la institución en donde dijo: no hay que hacer señalamientos ni adelantos a partir de esperar el informe oficial que se dé de la situación. ¿Cómo me vas a decir tú, como Rosario Piedra, que eres la encargada de derechos humanos, que vamos a esperar a que den informes, a ver qué te dice la Sedena, a ver qué te dice el gobierno respecto a la situación de que hay la evidencia de que estas personas fueron víctimas de una ráfaga de 70 balazos, de que los familiares que estaban evitando que se llevaran la camioneta para que llegara un perito a hacer la investigación de lo que pasó, de la escena del crimen, digan que hay que esperar la versión oficial? A mí me daría pena, yo creo que como representación de lo que fue Rosario Ibarra Piedra, su madre, que luchó por la represión, en contra de la represión de Estado y del ejército, que fue víctima su hijo, que fue víctima ella, y que dio una larga carrera de lucha política por décadas, de que ahora su hija dé este tipo de declaraciones. O sea, nosotros pensamos que iba a llegar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos una persona con sensibilidad de saber de que su hermano fue abatido, desaparecido por elementos del Estado mexicano, incluidos el ejército, por la clase política. Y ahora que de este tipo de declaraciones, pues la verdad es decepcionante. Creo yo que eso no le gustaría nada a Rosario Ibarra. Imagínense a Rosario Ibarra de Piedra decir: bueno, no voy a buscar a mi hijo, no voy a protestar, no voy a organizar la ciudadanía mexicana hasta quedarme con el parte oficial de la desaparición de mi hijo. O sea, eso para mí es criticable, y lamentablemente vamos a seguir viendo al final de este sexenio y el otro la violencia que ocurre en nuestro país, pero la realidad política es de que si el ejército no participa en labores de seguridad, ¿quién lo va a hacer? Las policías estatales ya vimos que son un fracaso. Las policías municipales, pues creo que ni siquiera se tiene la certeza de que tengan la capacidad de brindar seguridad a la población cuando los asaltan en transporte público o los asaltan en la calle. La continuación de esta guerra no declarada, de los altos índices de mortalidad que tiene el ejército mexicano, del disparar y luego investigar, y pues es una problemática que va más allá de este hecho y que efectivamente, lamentablemente, es transeccional. Pero como siempre, mi tocayo, un gusto, y nos estamos viendo la próxima.